Ahora sí, jóvenes, primero que todo, buenos días a todos. Espero que estén cierto bien, que se estén cuidando, que su familia también estén bien. Nosotros, la clase anterior, ya comenzamos a hablar de los números racionales, ¿ya? Y hablábamos, cierto, de la relación que existe entre este conjunto y las fracciones que ustedes ya habían visto. Una de las cosas que también vimos era este ejercicio, que fuimos viendo la aplicación, ¿cierto? Y por último vimos esto que era la definición. Dijimos que los números racionales eran todos aquellos números que se podían representar como fracción. Estaban los racionales positivos, estaban los racionales negativos y el cero. Ahora, ¿cuáles eran los números que se podían escribir como fracción? Bueno, obviamente las fracciones. Los números enteros, los números decimales finitos, que son aquellos decimales que tienen fin, como por ejemplo el 0,8, el 0,3, el 0,625, y algunos decimales infinitos, los cuales eran los periódicos y los semiperiódicos, que fue donde alcanzamos a llegar el otro día, ¿cierto? Que fue a definir este conjunto y ver por qué números estaban compuestos los números racionales. Y dijimos que lo que íbamos a hacer en esta clase era aprender a representar de fracción a decimal y de decimal a fracción. Ya, por lo tanto, hoy día lo que vamos a hacer es representar de fracción a decimal y de decimal a fracción. Las habilidades son representar, argumentar, modelar y resolver problemas. Vamos entonces con algunos ejercicios de este conjunto antes de pasar a la representación. Veamos, jóvenes, acá. Dijimos que los números racionales están compuestos por todos aquellos números que se pueden escribir como fracciones. Por lo tanto, entre dos números distintos hay una cantidad infinita de números racionales. En el primer ejercicio dice identifica 5 números racionales que pertenezcan a cada conjunto y luego los vamos a escribir. Entonces, acá dice, tenemos que escribir números racionales positivos, que estén entre el 0 y el 3. Díganme números positivos que estén entre 0 y 3. 1 y 2. 1, ya, el 2. ¿Cuál más? Porque tenemos que escribir 5. Los decimales también sirven. Dígame un decimal que esté entre 0 y 3. 0,1. 0,1, correcto. Otro decimal que esté 0,2. entre el 0 y el 3. 0,2, ya. Otro, pero que no sea 0, sino que sea, no sé, 1, 2, y algo. ¿Un entero? ¿Un entero? 1, 0. no, porque ya está el 1 entero. 5. 1,5, ¿ya? También podrían haber puesto un medio, la fracción. Podrían haber puesto 3 medios, si lo quiero como fracción, pero solamente me pedían 5. Correcto. Ahora, vamos con el segundo. Díganme números positivos racionales que estén entre el 2 y el 5. 3, 4. 3, 4, ¿ya? 0,4. No, 0,4 no, porque tiene que estar entre el 2 y el 5. Ah, no. 3 medios. No, 3 medios es 1,5, no me sirve. Sigue siendo menor que el 2. Decimales. 4,5. ¿Ya? 2,3 puede ser, ¿sí? 4,5, correcto. ¿Cuál más? 3,5. No. 3,5. No conteste. ¿Ya? 3,5, correcto. ¿Ya?
Ahora, números negativos que estén entre el -1 y el 1. Solo negativos. El 0. No, porque negativo, el 0 no es negativo. Ah, ya. Déjame ver. 0 y el 1. Decimales. 0,1. Pero negativo. Tío. 0,1 negativo. 0 Correcto. negativo. 0,1. Ya, ¿cuál más? Menos 0,2. 2. ¿Ya? En fracción, menos 1/2 también sirve. Otra fracción. ¿Menos 2 medios? No. Menos 1 Tercio. tercio. Menos 1 Cuarto. cuarto. ¿Ya? Ahí tenemos entonces números racionales negativos que están entre el -1 y el 1. Aquí tenemos que escribir si pertenece o no pertenece. ¿Ya? ¿El número -1/7 pertenece a los naturales? No. Recordar que los naturales eran solamente números enteros y positivos. Por lo tanto, no pertenece. O sea, esa fracción no puede ser un número natural. ¿El 10/5 pertenece a los enteros negativos? Pertenece. No, no pertenece a los negativos. No pertenece porque es positivo, da 2 positivo, por lo tanto no pertenece. El -8 partido en -17, ¿pertenece a los racionales negativos? Pertenece. No pertenece. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando habían 2 negativos? Se convertía en más. Y positivo. Se convertía en positivo, por lo tanto no pertenece a los negativos. ¿El 11/12 pertenece a los racionales positivos? Sí pertenece. Sí, es una fracción y es positiva, es así. ¿Este pertenece a los naturales? No, porque hay un menos abajo. No, porque es negativo y además una fracción. Los naturales son enteros. ¿El -7/2 pertenece a los enteros, a los números enteros? No. No. No, porque daría un decimal y los decimales no pertenecen a los enteros. Profesor, Dígame. entonces este ejercicio tiene que ver mucho con la regla de los signos, ¿no? ¿Correcto? Ay. ¿Quién hizo la carita? Otro falta de respeto. ¿Quién hizo la carita? O paramos la clase aquí y les hago una evaluación. Responda, por favor, la persona que hizo la carita. Responde a la persona que hizo la cara. No voy a continuar la clase hasta que la persona que hizo la carita no se diga quién fue. No vamos a quedar acá y este video lo van a ver su papá. Así que le aconsejo que mejor hable a la persona que fue y hizo la carita. O comienzo a eliminar a todos uno por uno de la clase. ¿Quién fue la persona que hizo la carita? Me parece una falta de respeto.
Veamos acá. Dice, representa en cada recta numérica los números que corresponden según su graduación. Digan, jóvenes, ¿qué número tendría que ir aquí en la primera casilla? 3 3 séptimos. 3 séptimos. Siguiente. 5 séptimos. 5 5 séptimos. séptimos. Siguiente. 6 séptimos. Siguiente. 10 séptimos. 10 séptimos. 10 séptimos. Vamos con el siguiente. ¿Qué número debe ir acá? 9 9 séptimos. diezavos. 9 décimos. 9 décimos. 9 décimos. Acá. 12 décimos. 12 décimos. 16 décimos acá. Siguiente. 16 séptimos. 16 décimos. Decimos. Siguiente. 17 17 décimos. décimos. 18 décimos. Y siguiente. 18 décimos. 18 décimos. Siguiente. 19 tercios. 19 tercios. ¿Ya? Después. 21 21 tercios. tercios. Después 23 tercios. 23 tercios séptimos. 23 Después 23 tercios. décimos. Una pregunta. ¿Por qué después viene el 8? Porque es un número entero. Número entero. Porque quedaría 24 Tercios. tercios. ¿Y cuánto es 24 dividido en 3? 8. 8, por eso. ¿Cuál vendría después? 25 tercios. ¿Ya? Y por último, 27 27 tercios. tercios. 27 tercios. Tercios. Tercitos. Trecitos. Trocitos. 27 tercios. Vamos a borrar y vamos a continuar con lo otro. Ya. Dice, resuelva los siguientes problemas. De un trayecto de 47 kilómetros, se han recorrido 25 kilómetros respecto del total. ¿Qué fracción del total representa la cantidad de kilómetros que falta por recorrer? Tenemos que escribir una fracción, ¿ya? Tenemos que escribir una fracción que represente lo que falta por recorrer. Entonces, arriba van a ir los kilómetros que faltan. ¿Qué número iría arriba entonces? 22. 22. Porque es lo que falta para llegar a los 47. Para eso, al 47 se le restan los 25 que ya recorrió. Y eso me da 22. Y abajo, jóvenes, como denominador, ¿qué número debiera ir? El 47. 47. 47. Es decir, le faltan 22 47avos del camino por recorrer. Vamos con el de abajo. En una fracción, el numerador es el único número par primo. ¿Cuál es el único par primo que existe? El 2.
El 2. Entonces en el numerador 2. va el 2. Y en el denominador es el sucesor primo del número 34. El 4. No. Creo que era el 4. El 35. No, el 35 no es primo porque es divisible por 5. No. ¿El 37? 37. El 37. Porque es divisible por su mismo número y Sí. solo por uno. Exactamente. Ni el 35 ni el 36 son primos. El único número primo sucesor del 34 es el 37 que viene. ¿Ya? Entonces, según la regla era 2/37avos. ¿Ya? Había que solo leer el problema y obviamente manejar los números primos que los recordamos a comienzo de año. Corremos y continuamos. Ya, jóvenes, dice relación entre fracciones y números decimales finitos. La clase anterior dijimos que en esta clase íbamos a comenzar a ver la relación que existe entre la fracción y los decimales y cómo representar de fracción a decimal y de decimal a fracción. Vamos a partir con este problema. Dice, la atmósfera es la capa externa de la Tierra y está formada principalmente por una mezcla de gases llamada aire. El aire tiene alrededor de 21 centésimos parte de oxígeno y 39/50 parte de nitrógeno. El resto contiene pequeñas cantidades de otros gases. Encierra la división que se relaciona con la fracción de partes de oxígeno. ¿Cuál creen ustedes que deberíamos encerrar que tiene relación con las partes de oxígeno? La tercera. ¿Seguro? Vean bien. No. Eh, La tercera la es la primera. parte de nitrógeno. La primera. La primera. La primera, porque la segunda, como dijo Estefano, es nitrógeno. Por lo tanto, es correcta. La primera. Entonces, toda fracción se puede representar como una división. Entonces, aquí hay que completar los números que faltan. ¿Qué número faltaría en la primera casilla? 50. 50. Ahora hagan esa división para buscar el número que falta en la segunda casilla. El 39, divídanlo por 50. 0,78. Excelente, Josefa. Muy bien. Vamos a dividir aquí para mostrar que es verdad. 39 Mi abuela calcula. dividido por 50. O sea, acá es obligación saber dividir. Para un alumno de séptimo y a esta altura, debe saber dividir. ¿Cómo se divide el 39 en el 50? 0. Ya. ¿El Un 50 0, cabe en el 39? No, 0. no, Se coma. bajaba el 39. Se le agregaba un 0. Y se le agregaba un No, 0. una Y cuando coma. ese 0 aparece, ¿qué aparece aquí al lado? Una coma. Una coma. Una huella. No, perdón. El 50, ¿cuántas veces cabe en el 390? 7. 7. 7. ¿Cuánto es 50 por 7? 300. 350. 50. Para llegar a 390. 40. Faltan 40. ¿Qué hago ahora? Le agrego otro 0. ¿Cuántas veces cabe el 50 en el 400? 8. 8. Y no sobra nada porque es justo. Y ahí termina, ¿cierto? Entonces, ¿qué número falta aquí? El El 7. 7. El 7. El 7. Entonces, jóvenes,
¿Qué podrían deducir de ahí? Que para pasar de fracción a decimal, ¿qué hay que hacer? Dividir. Exactamente. Para pasar de fracción a decimal, simplemente tenemos que dividir. Ahora coloquemos a la de abajo cuál es la afirmación correcta. ¿La primera será correcta? No. No. Fails. ¿La segunda será correcta? Sí. Sí. ¿Y la tercera? True. No. No. ¿Ya? Fails. La segunda es la correcta entonces. Vamos a borrar. Borra el estilo Flash. Y continuamos. Vamos entonces con la parte conceptual. Los números racionales se pueden representar como números decimales, calculando el cociente entre el numerador y el denominador. ¿Ya? Un número decimal es finito si tiene una cantidad finita de cifras decimales. Para expresar un número decimal finito como una fracción, el numerador corresponde a todo el número decimal sin la coma y el denominador a una potencia de 10, con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal del número. Luego, si es el caso, se simplifica hasta obtener una fracción irreductible. ¿Ya? Entonces, veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, pase el 17 octavos a fracción. Significa que el 17 lo debo dividir en 8. El 8 en el 17, jóvenes, ¿cuántas veces cabe? 2. 2. 8 por 2 es 16. ¿Cuánto me sobra? 1. 1. ¿Qué hago ahora? Le agrego 0. 0 y la coma. El 8 en el 10. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 10? 1. ¿Y me sobran? 2. Y le agrego un 0. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 16? Perdón, en el 20. 2. 2. 8 por 2, 16. Para llegar a 20, 4. 4. 4. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 40? 5. Y no me sobra nada. Es un número decimal finito, pues tiene una cantidad finita de decimales. ¿Ya? Se pueden contar la cantidad de decimales que tiene. Y ahí estaría el número. Entonces, ¿alguna consulta cómo se pasa de fracción a decimal? No. No. Ya, simplemente efectuando la división. ¿Ya? No, yo no puse una raya arriba, alguien está rayando, pero ya no lo vamos a complicar la vida con las personas mal educadas algunas. ¿Ya? Vamos entonces a hacerlo al revés. Ahora, ¿cómo paso un número decimal finito a fracción? Entonces, voy a borrar este ejercicio y vamos a pasar ese decimal que acabamos de encontrar, ¿ya? Vamos a pasar ese decimal que acabamos de encontrar nuevamente a fracción. Entonces, denme un segundito. Vamos a escribir el número decimal que encontramos recién. 2,125. ¿Ya? Y tenemos que pasarlo a fracción y llegar a la fracción 17 octavos. ¿Ya? Tenemos entonces que tomar este número y pasarlo a fracción y llegar a la fracción 17 octavos. Entonces, ¿qué dice la regla? Si usted tiene un número decimal finito, escriba en el numerador el número pero sin la coma. ¿Cómo quedaría el número sin la coma? 1125. Ya, 2125.
Y abajo, como denominador, escriba un 1 y tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. ¿Cuántas 3 cifras ceros. tiene la parte decimal? 3. Entonces 3 ceros. 3. Y ahí pasamos ese número decimal a fracción, que sería eso que está ahí. Pero esa fracción se puede simplificar. ¿Por cuánto? 5. Por 5. Y al simplificar por 5, obtengo esta. Esa fracción se puede volver a simplificar. ¿Por cuánto? 5. 5. Y obtengo esta otra. Y esa fracción se puede volver a simplificar. Por Por 5. 5. Y obtengo el 17 octavo, que es la fracción irreductible. Entonces, para pasar de decimal finito a fracción, como numerador va el número pero sin la coma, y como denominador va un 1, y tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Las fracciones que uno va obteniendo son fracciones equivalentes entre ellas, es decir, todas estas fracciones representan el mismo número decimal. Vamos a aplicar esto entonces en ejercicios. Déjenme borrar y vamos a aplicar esto. Ya, jóvenes. Primer ejercicio. Tienen que pasar de fracción a decimal. Es decir, tienen que dividir 4 minutos para pasar esos 4 ejercicios a decimal. En el caso de los números mixtos, pasen el número mixto primero a fracción y después pásenlo a decimal. 4 minutos a contar desde ahora. Ya, joven, entonces vamos a revisar estos ejercicios que tenían que hacer, ¿cierto? Se les dio 4 minutos para hacerlo. Y vamos con el primero. Como hay que pasar, como dice, representa como número decimal, significa que tenemos que hacer la división. Es decir, el 5 lo divido en 8. Ya. El 8 en el 5, ¿cuántas veces cabe? No cabe. No cabe, o sea, Se le agrego un 0. 0. Un 0. Bajo el 5 y le agrego un 0 y aparece la coma. El 8 en el 50, ¿cuántas veces cabe? 6. 6. 8 por 6, 48. Para llegar a 50, 2. 2. El 8 en el 20. 2. 8 por 2, 16. Para llegar a 24. El 8 en el 40. 5. 5. Y 0. Y queda 625 milésimos. Vamos con el segundo ejercicio. El 7 lo divido en 4. 1. A 1. Cabe 1 y sobran 3. Le agrego un 0 y aparece la coma. El 4 en el 30. 7. 4 por 7, 28. Y sobran 2. El 4 en el 20. 5. Y 0. Y listo el ejercicio. 1,75 centésimos. Veamos el otro. Primero, traspasemos el número mixto a fracción. 34 décimos. 34 décimos. Vamos a escribir aquí arribita. 34 décimos. Ahora, tomo el 34 y lo divido por 10.
Sí, 3,4. Cabe 3, sobran 4, Coma. Se le agrega el 40, 0 coma, y se pone coma. 4. 3,4. 4. Y el último, ¿cómo quedaría este número como fracción? 30 cuartos. 30 cuartos. Ahora tengo que efectuar la división. El 30 lo divido en 4. El 4 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 7. 4 por 7, 28. Para llegar a 30, 2. 2. Se le agrega un 0 y se pone una coma. ¿cuántas veces? 5. 5. Y 0. Y quedaba 7,5. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No. Profesor, ¿quién rayó arriba de la respuesta C? Ahí arribita. No se preocupe, si no los compliquemos en la vida, no sabemos quién rayó y la persona, al parecer, es media cobarde. No hace las cosas y esconde la mano. Y a mí no me gusta esas cosas, esa actitud. Pero tarde o temprano aprendí a averiguar quiénes son las personas que van escribiendo. Tal como en el chat aparece quién fue, aquí también va a aparecer en algún momento. Continuamos. Ahora vamos a pasar de este decimal, que son decimales finitos, a fracción. Lo que tenemos que hacer ahora es convertir estos números decimales a fracción. Para eso, primero se escribe el número sin la coma. ¿Cómo quedaría entonces el número sin la coma arriba? 223. 223. Y quedaría 100 abajo. Y quedaría 100 abajo, porque se escribe un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga. Esta es una fracción irreductible, por lo tanto no hay nada más que hacer con ella. ¿Ya? Vamos con la otra. ¿Cómo quedaría la otra entonces? 45. 45 arriba, porque recuerden que está adelante. ¿Y abajo? 10. 10. No, no es 10. 100. 100. 100. Porque recuerden que hay dos decimales, dos ceros. Ya. ¿Por cuánto se puede simplificar esa? Por 5. 5. Ya. Simplifiquemos por 5. 9, 20. Y ahora podemos simplificar. Quedaría 9, 20. 20 avos. Ya. Y ahora no se puede simplificar, por lo tanto esa vendría siendo mi fracción irreductible. Ya jóvenes, 3 minutos para que hagan las otras dos y las simplifiquen. De acuerdo. Ya. Vamos entonces con este otro. ¿Cómo les quedó el ejercicio, la fracción primero? ¿Cómo quedó el número de arriba? 3720. Excelente. 3720. Muy bien. 3720. Y abajo, ¿por cuánto les quedó dividido? Por Sí, 1000. excelente. Su nivel de por estar 1000. ¿Por cuánto se puede simplificar primero? Por 10. Por 10. Simplificamos primero por 10, que es un número fácil. ¿Cómo les quedó arriba si simplifico por 10? 372. Excelente, 372. ¿Y abajo? 100. 100. Ya. Ahora, ¿por cuánto tengo que simplificar? 2. Por 2. Si simplifico por 2, arriba, ¿cuánto me quedaría? 182. No, no puede quedar 182. ¿180? No,
Dividan 372 dividido en 2. Es 186. 6. Ahí sí. 186. Y abajo, si el 100 lo divido en 2, 50. 50. ¿Por cuánto se puede volver a simplificar? Por 2. Son pares. Por lo tanto, se pueden simplificar por 2. ¿Cuánto me da el 186 simplificado en 2? 43. No, 43 no. ¿66? No. 186 dividido No, en 2. 63. 63. No. 93. 93. Ahí sí. Profesor, lo estaba diciendo acá rato. Ahora. No escuchaba. ¿Y 50 dividido en 2? 25. 25. Ahí sí. Y ahí se vuelve irreductible. Y ahí tenemos la fracción en su forma irreductible. Vamos con la otra. ¿Cómo quedaría esta fracción? 108. Ya. 108 dividido en 1000. 1000. ¿Por cuánto se puede simplificar? 4. Por 2. ¿Ya? Vamos por 2 primero. Vamos por 2. Por 2 y por 2. Me quedó medio feo el 2 de arriba. Ya, jóvenes. ¿Cuánto es 108 dividido en 2? 24. 54. Muy Ah, no, bien. ¿verdad? 54. ¿Y cuánto es 100 dividido en 2? 50. ¿Por cuánto se puede simplificar? Profesor, tengo una duda. Dígame. Sí, yo también tengo una duda. ¿Por qué ahí dice 50? ¿Debería ser 500 o no? ¿Por Sí. qué el 0 antes? Ah, ¿verdad? Perdón. Me faltó un 0. Es que era 1000. Ahí sí. Vamos a arreglar, espérenme, déjenme arreglar aquí. Era 1000, pues yo le había puesto 100, ¿no? ¿Ven? Vamos a arreglarlo al tiro. 500 abajo ya. Ahora sí. Pero también se puede simplificar por 2. ¿Cuánto me quedó al simplificar por 2? 27. 27 arriba y abajo 250. 250. Y ahí se vuelve en una fracción irreductible. Por lo tanto, ahí termina el ejercicio. Consulta entonces en cómo se pasa de decimal finito a fracción. ¿Ya? Se escribe el número y abajo va un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga. Después solamente consiste en la simplificación. ¿Ya? Después solamente consiste en lo que es simplificar. Continuamos. Déjenme borrar primero. Ya, jóvenes, vamos con este ejercicio. Dice, analiza la siguiente información y luego responde. El agua de mar, además de la sal común, contiene pequeñas cantidades de otros compuestos químicos. En la tabla se muestran algunos de ellos. Y después dice cuál es el compuesto disuelto que se encuentra en menor cantidad. Y la B dice cuál es el compuesto disuelto que se encuentra en mayor cantidad. ¿Qué les voy a pedir primero? Tienen 4 minutos para pasar todas esas fracciones a decimal. ¿Ya? 4 minutos a contar desde ahora para pasar esas fracciones a decimal. O sea, tienen que dividir.
Ya, jóvenes, vamos entonces viendo los decimales. ¿Cuánto le dio el 1/5 como decimal? 0,5. 0,2. O 2 décimos, correcto. 0,2. Muy bien. ¿Cuánto les quedó el 6 2000avo? 0,3 centésimos. No, milésimo, perdón. Correcto. 0,003. ¿Cómo les quedó el 7 décimos? 0,7. 0,7. Muy bien. ¿Cómo les quedó el 12 125avo? 0,96 milésimos. Correcto. 0,096. Muy bien. 96 milésimos. Muy bien. ¿Y cómo les quedó el 65 dividido en 2500? 0,26 milésimos. Correcto. Ya. 0,026. Correcto. Ya. Ahí le quedaron los decimales. Ahora necesito que me digan cuál de estos decimales creen ustedes que es el más chico y el por qué. ¿Cuál será el número más chico, creen ustedes? El 0,003. Correcto. Es decir, este es el número más chico. Por lo tanto, el compuesto que se encuentra en menor cantidad es el fluoruro de sodio. Ahora, veamos el de acá. ¿Cuál sería el más grande, creen ustedes? El 0,7. Exactamente, el cloruro de potasio. Espérenme. Muy bien, el cloruro de potasio. Es el que se encuentra en mayor cantidad, pues es el número más grande. Vamos ahora con el de abajo. ¿Qué dice? Un estudiante afirma que el ácido bórico que era 65 partido en 2500, es equivalente a esa fracción. Veamos si es verdad, veamos si es equivalente. Para eso hay que simplificar. ¿Por cuánto podemos simplificar esta fracción? 5. Por 5. 5. Por 5. ¿Cuánto sería 65 dividido en 5? 13. ¿Y cuánto sería 2500 dividido en 5? 1205. No, 2500 dividido en 5. 500. 500. Por lo tanto, ¿son equivalentes? Sí, es correcta esa afirmación. Ya, por lo tanto, la primera es correcta. Es equivalente. Pero, ¿es equivalente al decimal 0,26? Miremos este decimal de aquí. ¿Ese decimal y ese decimal son iguales? No. No. Por lo tanto, en esa no es correcta. La primera sí, es equivalente a la fracción, pero no es equivalente al decimal, pues el primero es 0,026 y el otro es 0,26. Este es 26 milésimos y este es 26 centésimos. Son dos distintos, por lo tanto, no es equivalente a ese decimal. Ya, jóvenes, entonces lo que vimos hoy día tenía que ver con cómo transformar de fracción a decimal, que era simplemente dividir, y cómo transformar de decimal finito a fracción, que era, se escribía el número arriba sin coma ni nada, y como denominador iba un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenía. ¿Alguna consulta, joven, en lo visto en la clase de hoy? Ya.
Vamos a continuar la próxima clase viendo cómo transformar de decimal periódico y semiperiódico a fracción. Y viceversa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Quedamos hasta aquí, jóvenes, pero no se retiren porque recuerden que yo debo pasar asistencia. ¿Ya? Así que no se retiren.